Bien, amables televidentes, continuamos en esta revista informativa Matinal 51, entrando justamente a nuestra entrevista central. Hoy estaremos conversando con el mercadólogo, politólogo y sobre todo especialistas en temas internacionales, nuestro buen amigo Janel Ferreras. Y definitivamente al tiempo de darle la bienvenida hay que decir que vamos en esta conversación con Ferreras a hablar fundamentalmente de lo que ocurre precisamente en la República Bolivariana de Venezuela. Ferreras, buenos días. Buenos días, buenos días, hermano. Buenos Silvestre, días. Para mí un placer saludarlos a todos ustedes y a este público televidente que día tras día le dan cita a este matinal. Todo explotó al final, digamos, pero todo tuvo un principio. Hubo gente que cuando se preparaba el escenario para las elecciones, decía que, bueno, sobre todo a partir de que a María Corina se le impidiera participar en el proceso, decía, bueno, ¿y qué busca la oposición participando en un proceso que parece que no hay el más mínimo de garantía? Comenzando por ahí, Ferreras. Mira, yo creo que nosotros tenemos que analizar el contexto histórico de Venezuela. Las relaciones dominico-venezolanas son unas relaciones que están llamadas a estudiarla por la mayoría de las personas que tienen algún tipo de incidencia política. Y no se puede ver solamente por un proceso y una crisis electoral. La historia de Venezuela respecto a la isla de Santo Domingo se remonta incluso mucho antes de la llegada de los españoles. La mayoría de los pobladores aborígenes de la plataforma continental precisamente salieron de una bahía en Venezuela que se llama la Bahía de Patanemo. Y a través de esa bahía fueron escalando de isla en isla hasta convertir lo que se llamaron los taínos mayores, los taínos centrales y los taínos menores de la parte de los archipiélagos del Caribe. Luego nosotros tenemos otra historia, que es la historia interesante, que desde la República Dominicana, antiguamente el Imperio Español como centro de Santo Domingo, eran que se daban la mayoría de las resoluciones legítimas de toda la parte de Venezuela y de Panamá. O sea, los tribunales en el origen de la civilización América, en esa vinculación República Dominicana-Venezuela, que no existía para la época, pero hago el contexto para que la gente sepa desde dónde los dominicanos y los venezolanos nos parecemos. Finalmente, el padre de la patria termina sus últimos días de vida en Caracas, Venezuela. O sea, es imposible que para un dominicano que realmente conozca la historia sienta indiferencia hasta el proceso actual. O sea, no se trata de que los dominicanos tengamos injerencia, sino solidaridad en medio de un proceso que, si no menos cierto, nos afecta, porque aquí hay una gran cantidad de venezolanos que conviven con nosotros, que han añadido calidad al servicio, han añadido calidad a la vida del dominicano, como una migración positiva. No menos cierto es que es una irresponsabilidad de cualquier dominicano darle la espalda al pueblo venezolano en este día. Yo creo que el proceso electoral venezolano empezó mal desde el principio. Y digo que desde el principio porque cuando tú vas a convocar unas elecciones, tienes que saber cuáles son los actores que van a las elecciones. En Venezuela hace tiempo que las elecciones son una excusa para que quien gobierna no se haga llamar dictador. Es una especie de un teatro. Cumplir con la formalidad. Es cumplir con el discurso de las Américas. Porque para Nicolás Maduro, y lo vemos en la mayoría de los discursos que él ha elaborado, él dice que él lo puede hacer por las buenas y por las malas. ¿Qué quiere decir él cuando dice yo lo hago por las buenas o por las malas? Por las buenas es que ustedes vayan a un proceso y a pesar de que yo le voy a robar las elecciones, ustedes se mantengan tranquilos, y por las malas es dar una orden ejecutiva al Ministerio de Defensa de que salga a las calles a disparar balas vivas contra un pueblo indefenso que por demás se le ha quitado la facultad de tener armas privadas con una excusa antiterrorista y antinarcotráfico. Todo eso es un plan, y no un plan organizado de ayer para hoy. Es un plan planificado a través del tiempo que ha tenido como epicentro principal la desgracia más profunda del pueblo venezolano, sí, que concluye... Hace más de 10 años que se desarmó a la población civil. Claro, es un plan. Pero lo que sucedió el pasado domingo en Venezuela
fue la burla más profunda y asquerosa a un pueblo indefenso, que trató y creyó de que asistiendo a un proceso electoral podría el pueblo venezolano, las organizaciones venezolanas, reconocer la voluntad popular. ¿Cómo se da el proceso? Yo quiero que ustedes sepan que hace aproximadamente 10 días yo estuve en Venezuela. Y sin ánimos de entrar en un proceso de investigación profunda, yo consulté a personas miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y también miembros de la oposición, pero también conversé con personas de a pie. Más del 95% de la población venezolana estaba necesitando y exigiendo un cambio. ¿Dónde estuviste? ¿En Caracas? Estuve en Valencia, estuve en Puerto Cabello, estuve en Naguanagua, estuve en Paraparal, estuve en varios lugares, pero la realidad es que, y además conversé vía telefónica con personas en Maracaibo, con personas en Maracay, con personas en La Guaira, con personas en Caracas, con personas en Barinas, y era un llamado colectivo. La gente entendía de que si la única forma de usted cambiar el sistema que conoce por un nuevo sistema es el método electoral, pues vamos a participar. La gente empezó a llegar a los centros de votación a las 3 de la madrugada del sábado, en la madrugada del domingo. O sea, la gente no durmió con las ansias de que su derecho constitucional se le sea visto a través de un proceso electivo. Ahora se pregunta que si el proceso era válido o no. Posiblemente el método era válido. Lo que no era válido era el resultado que ya previamente se había planificado previo a las elecciones. ¿Cómo surgió el proceso electoral? Lo primero es que no se le permite a María Corina Machado inscribirse como candidata. Ese fue el primer elemento que la comunidad internacional no observó, hizo un silencio colectivo, pero desde allí se marcaba la intención de que no se iba a conocer la voluntad popular. Luego María Corina Machado selecciona a Corina Yoris como la sustituta ante un proceso electoral amañado y condicionado. Bueno, pues entonces el Centro Electoral de Venezuela tampoco le permite a ella inscribirse. Segundo nivel de vulneración de derechos. Luego seleccionan a una persona con 72, 74 años de edad, que previamente se ve que es un hombre tranquilo, un hombre noble, un hombre que incluso al hablar denota cierta debilidad de espíritu, Edmundo González Urrutia, y lo seleccionan entonces a él sin ningún tipo de carisma político como el candidato de la oposición. Él termina con un proceso electoral a favor de él y de la oposición de 72% en medio de toda la retaliación, contra 26%. Hay un informe. ¿Esos son tus números? No, esos son los números reales, no los míos, los reales. Porque lamentablemente para ellos, la oposición sí tuvo acceso a las actas que se levantaban en los centros de votación. Si tú te das cuenta, hay un aliado fundamental en todo este proceso, que es el mismo aliado en todos los países que han hecho la transición de gobiernos autoritarios a democracia. ¿Cuál es ese aliado? La comunicación 2.0. La mayoría de la evidencia en redes sociales, en los centros de votación que salen a la luz pública, tú te das cuenta que la intención va marcando en ese ritmo. Porque tú no puedes ir a un colegio electoral donde de 600 votos que se contaron en un centro, 450 son de la oposición y 120 del oficialismo. O sea, hay una intención marcada del método electoral. Pero lo peor del caso no fue eso. Hay un informe de un grupo que todo el mundo sabe y reconoce en América Latina, que ha sido un grupo eficiente en la participación de observación de elecciones, llamado el Centro Carter. El Centro Carter hoy hace público el documento que da legitimidad a un gran fraude electoral. Ahora, ¿qué sucede? Hay una persona que todos ustedes conocen y nosotros también, llamado delegado electoral. El delegado electoral ante un colegio electoral es una persona encargada de observar de forma interesada los votos de la corriente que va a defender. O sea, es un veedor interesado del proceso. Pero hay una figura que se llama observador nacional e internacional. ¿Cuál es la labor del observador nacional e internacional? Primero, va a un proceso donde hay democracia.
Segundo, su función es garantizar, ser un vigilante, un guardián de que ese proceso no aparezca el fantasma del fraude. Esa es su principal misión. Y tercero, es garantizar que los actores del proceso no sean perseguidos por el poder y el aparato del poder. Pero, Janel, en su gran mayoría de esos observadores que usted ha mencionado, solamente fueron permitidos entrar aquellos que el gobierno de Nicolás Maduro permitiera o que ellos entendieran que era favorable. Otros no le permitieron. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Y es importante, porque este programa, yo creo que este programa será muy importante para el presente inmediato de la sociedad dominicana. Yo voy a tratar, junto con ustedes, de educar al pueblo de la realidad del hecho. ¿Quiénes son los que tienen derecho a invitar a un observador internacional? Lo voy a decir. Los actores, ¿no? Los actores en primera fase. Los actores son los candidatos a la presidencia. Tienen derecho, su comando de campaña, a hacer una invitación de lista de cuáles son los observadores internacionales que quiere que vaya. El segundo es el órgano rector, que va a hacer un llamado a la observación oficial. No, que quieren que ausculten su actuación. Su validación. Claro. Esos son los dos organismos. El gobierno en ninguna manera tiene incidencia dentro del proceso. O no debe de tener. No lo tiene porque el gobierno regularmente es parte interesada. No, inclusive el día de las elecciones, los poderes, todos, se quedan en Digo el que no debe de rector. tener, porque el caso de México, Ford, el presidente, Ford y un grupo no lo permitieron entrar, pues el gobierno no le permitió entrar. Claro, y además había una intención desde el principio de la elaboración de un fraude. Y no solamente de un fraude, de un montaje asqueroso en contra de la voluntad de un pueblo indefenso. Señor, el pueblo de Venezuela es un pueblo noble, es un pueblo heroico, es un pueblo que ha soportado durante 25 años un sistema y ahora le dijo no, porque aquí hay un detalle. Los que están opuestos al régimen de Nicolás Maduro no solamente son la oposición, son los propios miembros del Partido Socialista que ya no quieren ese modelo. Por eso yo en un momento les recomendaba de que lo que más le convenía al Partido Socialista Unido de Venezuela era una renovación alternativa a lo interno, buscar nuevas figuras que puedan ser la cara de un proceso electoral. Entonces, ¿qué sucede? Los que fueron como observadores internacionales al proceso de Venezuela, lo que el gobierno le permitió entrar, no eran observadores. Atención, pueblo dominicano. Eran validadores de un fraude. O sea, que su misión no era observar. Lo que sucede es que ante la situación inmediata de la reacción del pueblo venezolano y la reacción internacional. Y lo burdo y mal hecho. ¿Qué se hizo? Del hecho. Ya no quedaba otra medida de que podemos salir del territorio y fijar una posición someramente cantinflesca del proceso. Lo que querían hacer los observadores internacionales que fueron, que no son observadores, repito, son validadores de un fraude, era de que una vez consumado el fraude colosal, ellos con su prestigio o su supuesto prestigio internacional validaran el crimen ante un pueblo indefenso. Pero la cosa no se dio así. ¿Qué sucede? Hay dos países fundamentales en este proceso democrático, que son Brasil y Colombia. ¿Por qué? Porque usted puede acusar de que Costa Rica, Guatemala, República Dominicana o cualquier otro país del Cono Sur esté alineado a una diplomacia diferida del imperio. Sí, tú lo puedes decir, pero tú no puedes decir eso de Brasil ni de Colombia. Y los principales opositores al régimen de Nicolás Maduro son hoy Colombia y Brasil. Colombia y Brasil, con la postura de Lula da Silva y Gustavo Petro. ¿Qué dijo Lula? Si usted pierde, aquí no hay ningún baño de sangre. Usted tiene que reconocer que perdió. Lula sabe y Gustavo Petro sabe que en Venezuela hubo un fraude y que el ganador hoy es Edmundo González Urrutia. Entonces, desde ese punto de vista, Janel, las declaraciones del presidente de México, López Obrador, llamando como que no interferir, que no en Venezuela. Que el tema de Venezuela lo deben resolver los venezolanos. Son
son, entonces, como él dice, o son solidaridad los pueblos que se han manifestado en este proceso con Venezuela. ¿Son injerencia o son solidaridad? Del ala centro izquierda de América, yo les recomiendo a la gente que escuche a Lula y a Petro. Todos los demás están desfasados en un discurso de solidaridad. De hecho, este proceso electoral de Venezuela en la República Dominicana le ha quitado la careta a personas que han endosado la asquerosidad más cloacal que en los últimos 50 años se ha hecho en América Latina. Lo que pasó en Venezuela ahora presidente fue Fernández, lo peor. En el caso del presidente Fernández, que dice que hay que respetar al órgano rector. pero el órgano rector es parte del fraude. Es que en Venezuela las instituciones están contaminadas por el sistema dictatorial, porque ya Maduro hoy es un dictador. Maduro no tiene la legitimidad del pueblo. Y de hecho, hay 5 etapas en lo que viene para Venezuela. A mí me preocupó, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, la posición de Leonel Fernández Reina en el proceso. Yo pensaba que Leonel, en el final de su vida democrática, un hombre que fue presidente 3 veces de forma democrática, no iba a claudicar, no iba a endosar, no solamente su prestigio, porque él no va allí como Leonel Fernández, no, él va allí como es presidente de 2 dominicanos. Yo leí, y endosa. Janel, yo leí a Jorge Prat a través de un X, un Twitter, diciéndole a Fernández que el tema de la injerencia, si hubiese sido así, todavía en República Dominicana tuviéramos a un Trujillo, si no fuera por el gesto de Betancourt, si no fuera por el gesto de Carlos Andrés Pérez, o sea. No, lo que pasa es que también tenemos que también decir lo siguiente. Una cosa es una posición como la que yo tengo, que es una posición meramente académica o meramente responsable, sin ningún tipo de padrinaje, porque yo no conozco a nadie de la oposición venezolana. Si yo tengo relaciones en Venezuela, son precisamente con miembros del Partido Socialista Unido, para que estemos claros. Y a mis amigos en Venezuela les he dicho, no estoy en contra de ustedes, estoy a favor de la democracia. Exacto. Pero otros actores no pueden decir lo mismo. Otros actores son contratistas internacionales de lo mal hecho. Los que dejaron entrar a Venezuela no fueron gratis. No fue gratis. No, eso no fue gratis. Por eso en Panamá le impiden a un grupo de expresidentes de Costa Rica viajar a Venezuela. Y el órgano rector de la aviación venezolana dice, ese avión no puede aterrizar. Y hasta que no lo desmonten en Panamá, tampoco despegan de aquí los vuelos de Copa. ¿Por qué razón el gobierno de Venezuela no permitió que los observadores independientes penetraran a Venezuela? Porque tenían un plan montado. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Lo primero es que la resistencia del bravo pueblo se va a mantener en la calle, con los brazos abajo, pero con protesta de acero. Cualquier muerte que sucede en Venezuela es producto del gobierno, porque la población no tiene armas, la población no tiene municiones, la población no tiene machetes, la población solamente tiene la voluntad de cambiar el destino de millones de venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela, viviendo una vida miserable con una familia dividida y destruida. El segundo nivel es que los militares de Venezuela, los que tienen conciencia, el bajo y el medio mando de Venezuela, le va a hacer una resistencia a los generales corruptos de Venezuela. ¿No serán indiferentes? No serán indiferentes. Y lo verán, escuchen bien lo que le estoy diciendo aquí hoy, y lo verán en el transcurrir de los días, como unidades militares venezolanas estratégicas se pondrán a favor del pueblo y en contra de esa cúpula criminal. El tercer nivel es un manifiesto colectivo de los cancilleres de las Américas para ejercer una presión diplomática respecto al gobierno. Y el cuarto y último nivel, y yo espero que no lleguemos a ese nivel, será una intervención inminente de Fuerzas Armadas Internacionales para rescatar ese bravo pueblo. Vamos a hacer una ligera pausa, pero vamos a dejar, digamos, en la mesa una realidad. Veíamos, por ejemplo, a Cabello diciendo, o Caballo, ¿verdad?,
precisamente estableciendo ya, calificando al candidato ganador y vencedor de la oposición, que era un terrorista, que merecía el encarcelamiento, e inclusive el presidente de la Asamblea del Congreso también llamando prácticamente a combatir y no solamente encarcelar, sino ir más allá contra María Corina, contra el propio mundo, etcétera. O sea, ante una actitud violenta como la que observa, digamos, una dictadura que definitivamente parece que no se resiste y que todo lo que luzca con desplazarlo del poder, ellos están en la disposición de raerlo, inclusive, de la faz de la tierra. Luego que vengamos de la pausa, para que nos hable cómo enfrentar esta situación. Interesante fuera que adentro. Mira, señores, una posición dantesca como la que describimos antes de irnos a la pausa, donde ya definitivamente hay, digamos, un desafío a toda, inclusive, digamos, opinión internacional, porque en el caso de República Dominicana y el presidente, que asumió una posición muy democrática, muy abierta, solamente solicitó transparencia, que den datos, o sea, que presenten las actas de lo que ellos están diciendo, y eso bastó para, digamos, interrumpir las relaciones. Ante esto que uno siente evidentemente que están en disposición de todo, ¿cuál tú crees que debe ser o cómo se debe enfrentar esta realidad? Mira, nosotros tenemos en la República Dominicana un centro de votación de Venezuela. Ese centro de votación tuvo como sede la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santo Domingo, precisamente en los alrededores de el Mirador Sur. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de la votación en el centro de votación dominicano respecto a las elecciones? 98% Edmundo González Urrutia, un 2% Nicolás Maduro. O sea, es normal que en la diáspora la gente que se fue de Venezuela producto de la indiferencia del gobierno de Venezuela tenga un resultado de ese nivel, pero 98% a 2 es para tú entender de que ya es tiempo de cambiar, porque no estamos hablando de una competencia que quedó en Fotofini 51-48, exacto. 60-40, no, es 72-26, y las actas que tiene la oposición, las que le permitieron dar, ya es imposible usted venir a recontar eso. ¿Qué es lo que ha pedido la comunidad internacional? Presenten las actas. Pero no hay un organismo más criminal, abusador, Prueben lo que ustedes dicen. y asqueante que ese centro electoral venezolano, porque presenta un boletín de 81% sin un solo sustento, y antes de hablar del otro 19%, proclama ganador a Maduro y dice no es necesario contar más. Y cuando tú sumas el primer boletín, sobrepasa el 100%. Sí. O sea que no tuvieron ni siquiera la formalidad de hacer una tabulación. Dicen que hasta para hacer lo malo hay que tener talento. Claro, es que el mal, yo emito una frase en la Sí. mayoría de mis redes sociales, yo digo, persigue el bien y el mal nunca te alcanzará. El genio del mal, de todo lo malo que hay en Venezuela, se llama precisamente Diosdado Cabello. Ya. Ese es el centro de la maldad, del cinismo y del atropello del pueblo venezolano. A tal punto que cuando Hugo Chávez está en vida, él pensaba, por su condición revolucionaria, Era él que él era el sustituto del comandante. ¿Por qué ahí, Chávez? ahí sigue en esa dirección. ¿Qué hizo Maduro para lograr? Porque, como tú señalas, en el Génesis había como una espinita, porque él entendía que él era el sucesor. No, yo le voy a decir la clave. ¿Sí? La pregunta sería, ¿por qué Sí. Chávez selecciona a Maduro y no a Diosdado? Ya. Claro. Sí, no, me refiero ¿Por a qué? sabiendas de eso, la reacción de él. ¿Por qué Chávez prefiere a Nicolás Maduro y no a Diosdado Cabello? Porque Chávez sabía el monstruo interno que tenía Diosdado Cabello por dentro. Y que la destrucción de Venezuela y de la propia revolución chavista
era caer en manos de Diosdado, como finalmente cayó. Porque Maduro le entregó el aparato interno a Diosdado. Maduro es un presidente de diplomacia y de decisiones ejecutivas. Ahí estuvo la pero clave el control de interno de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los organismos internos de Venezuela, incluyendo el electoral, el genio de eso es Diosdado Cabello. Por eso, en esta película, en este guión, al final, quien lo está escribiendo en el libro de la historia, nosotros vemos a Diosdado Cabello con dos puertas. Una, preso en una cárcel internacional, y dos, camino al cementerio. No hay otro espacio para Diosdado. Diosdado no está construyendo una vía alternativa, porque es muy probable que también el Partido Socialista Unido de Venezuela, en estos momentos, producto de la presión internacional de Brasil y de Colombia, esté buscando un salvoconducto para hacer una transición negociada. Sí, es muy probable que ellos estén negociando una transición y todo lo que está viendo el pueblo venezolano de resistencia no es más que una negociación internacional para salir del poder con las garantías de libertad de muchas personas. Pero esa garantía no va a incluir a Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello transitó un camino oscuro de la política venezolana vinculada a sectores que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado. La resolución de la OEA en dos direcciones, diciendo que respeten, digamos, el resultado de las elecciones, o sea, que se validen las actas de la oposición o que vayan a un nuevo proceso electoral. ¿Tú crees que eso tendrá receptividad? No, cualquiera de las dos. Es que si arman nuevas elecciones, si fijan posiciones para 60 días, por ejemplo, bajo el compromiso de que organismos internacionales rijan el proceso, un grupo de presidentes puede ser el órgano rector. No los que fueron, porque no, los que fueron a negociar. Están descalificados. Y a validar. Los que fueron, en mi condición, le tengo que decir, que cayeron en el zafacón de la historia, los que fueron. Pero un grupo de expresidentes, validados por organismos internacionales o firmados por las 20 en Cancillería que fijaron posición, pueden hacer respetar el proceso. ¿Y cómo se haría? Bueno, que en cada centro de votación haya un rector, un veedor internacional que le permita al pueblo venezolano empezar a votar desde las 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde libremente. Que el aparato de información y de conteo de votos no sea manipulado por el sistema electoral venezolano y que al final el conteo sea lo que resulte. Si se hace así, escuchen bien lo que les voy a decir, la oposición en el nuevo proceso va a ganar 92-8. 92-8, porque no le permitieron votar a las personas. ¿Tú sabes cuántas personas votaron en República Dominicana? Con una población venezolana aquí que todo el mundo sabe que sobrepasa una cantidad importante. Sí, sí. En el padrón dominicano solamente el régimen de Nicolás Maduro le permitió votar a menos de 700 venezolanos. Eso es una burla. Eso es una burla. Entonces, este proceso y las condiciones que la OEA y que otros países importantes están señalando, hay que verlo siempre en favor del pueblo venezolano. ¿Cuál ha sido lo grave de todo esto? Es que se le ha caído la careta a personas que uno no se imaginaba que iban a estar del lado de una posición tan asqueante, tan oscura, tan deprimente como la sucedida el pasado domingo en Venezuela. Así o sea, yo no me imaginaba que figuras del Congreso Dominicano que fueron allí arrastrados, invitados a un baile de lo peor, vinieran a los medios tradicionales dominicanos a decir que ahí no hubo fraude. Coño, pero hay que tener, hay que tener un estómago y un corazón muy podrido para usted validar un fraude tan colosal como el fraude que se hizo en Venezuela. Hanel, ¿tendrán capacidad, digamos, el pueblo como tal, la capacidad o la paciencia para, digamos, recorrer esa lucha que evidentemente con todas las armas de un solo lado y un pueblo desarmado pudieran jugar a eso? Mira, Maduro puede tener, ¿no?, la fuerza opositora. Maduro puede tener las armas del gobierno alemán
en la Segunda Guerra Mundial. Y Maduro no podrá resistir la lucha ciudadana, porque es la voluntad del pueblo. Ese himno nacional, siempre ubíquense en el himno nacional de cada país, para que ustedes reconozcan cuál es la fortaleza de su gente. Ese bravo pueblo no se va a dejar quitar las elecciones en esta ocasión. Y tú me preguntas, ¿pero eso pasó en el pasado? No. En el pasado nunca Brasil y Colombia habían coincidido en contra de un proceso. Nunca. En el pasado nunca las cancillerías de las Américas iban a fijar una posición. Lo que hizo el presidente de la República Dominicana, que yo lo felicito, fue la posición más correcta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verlo en ese espejo. Hoy yo entiendo que el posible retorno de Leonel Fernández en un periodo constitucional dominicano es una seria amenaza para las futuras generaciones. Porque Leonel ya dijo de qué lado de la historia está. El día que Leonel se vuelva a ver con un chinchín de poder, va a actuar como actuó Nicolás Maduro, con el mismo cinismo. Mira cómo aterriza en un avión y deja a un pueblo prendido en llama y dice que el vuelo fue placentero. Placentero. Coño, pero ¿y dónde está tu sentido común? Un hombre que gobernó 3 veces el país. Pero ¿con qué derecho usted viene a la República Dominicana a decir que dejó un proceso en un vuelo placentero cuando allí hay mujeres, familias y niños que han muerto producto de un fraude? Dejó el fuego ardiendo. Él dejó, para tú decir que... él dejó un país en llamas y llega sonriente aquí con un espíritu endemoniado diciendo que el vuelo fue placentero. Coño, pero tú no tienes sentido común. No tiene sentido. Después de un gran silencio, que la gente esperaba que ojalá y no se sepa, sí. Porque hay un dominicano, oye bien, sí. Hay un dominicano que no vino en el vuelo. Y Leonel Fernández tiene que saber que en la vida todo se sabe. ¿Por qué Miguelón se quedó en Venezuela? ¿Y por qué Miguelón fue antes a hacer un trabajo de lobismo en favor de la dictadura de Maduro? ¿Cuál es el vínculo que tiene Miguelón con Leonel Fernández? ¿Quién hizo a Miguelón embajador? Y ojalá que al final el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sepa qué va a hacer con el decreto de Miguelón. Si lo va a mantener como embajador o lo va a destituir, porque es una vergüenza para la sociedad dominicana. Esta sociedad tiene que hacer también una revolución cultural. Aquí hay que destapar los altares. Coño, no podemos nosotros como sociedad ponernos del lado del crimen internacional. Eso es un abuso. Y es un abuso con gente que hoy conviven con nosotros aquí y que están llorando esa tragedia en Venezuela. Te voy a hacer la pregunta de mi niña, que me preguntaba, papi, pero ¿por qué menciona a Desmond Van Achten de la comunicación? ¿Por qué Maduro habla de él? ¿Por qué? Dice, pues ese hombre está loco, dice mi niña, porque ese hombre tiene todo el dinero y es el que sabe. Bueno, es sencilla. La vinculación en el discurso de Nicolás Maduro, que yo pienso que Nicolás Maduro ya está perdiendo el tino. Agotó su proceso. El hombre que dijo que Chávez le hablaba a través de un pajarito. Sí, no, y ahora está amenazando a Edmundo que vaya a pelear con él. Tú con todas las armas, tú con el Ministerio de Defensa, tú con todos esos criminales. Tú le estás pidiendo a un hombre de 74 años que tiene la voz tenue que vaya a pelear contigo. Pero ¿por qué él menciona a Elon Musk? Porque esa figura le está dando la herramienta de las libertades a Venezuela a través de internet satelital. Entonces, un mecanismo del régimen es cortar los medios de comunicación, porque el principal aliado de Venezuela, el que destapó la trama de los observadores internacionales, y de la trama interna, precisamente ha sido hoy la comunicación 2.0. Las redes sociales es la herramienta más poderosa de la lucha de Venezuela. ¿Van a bloquear el Wi-Fi para que no haya esa intercomunicación? No pueden bloquearlo, ya es imposible. Sí. Ya es imposible porque el internet satelital va a permitir conectividad y van a empezar a salir los videos. Por eso la mayoría de los centros de votaciones que le permitieron contar públicamente dan una mayoría abrumadora a favor de la oposición. Si no existieran redes sociales, hoy el mundo no fuera testigo del matadero asqueroso que se está dando en Venezuela, ni mucho menos de los negocios malsanos de los llamados observadores internacionales
que no son más que validadores del crimen organizado internacional. Ahora, no puede ser, digamos, debemos sorprendernos si, digamos, las empresas prestadoras del servicio convencional sean impedidas. Bueno, pero es que Venezuela, una forma de bloquearlo. es que tú tienes que entender que bajo un sistema dictatorial hay personas que tienen miedo de sus vidas. ¿Qué está haciendo el régimen? Está secuestrando personas en sus casas, está matando personas, está torturando personas. Señores, trasládense por un minuto a la dictadura de Trujillo. Es eso que está sucediendo en Venezuela. Pero eso no puede ser en el 2024. Mientras respiremos y tengamos fuerza, vamos a estar del lado correcto de la historia. Janel, muchísimas gracias. Bueno. Señores, hemos conversado con el politólogo, mercadólogo, analista de temas nacionales y sobre todo internacionales, Janel Ferreras. Gracias, Janel, de verdad, por haber compartido con nosotros en esta mañana. A ustedes, la invitación para que permanezcan en sintonía. Todavía resta contenido a esta revista informativa Matinal 51.